Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Mi nombre es Jorge, asisto a la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Venezuela, Estado Zulia, municipio de Maracaibo. Voy a hablarles sobre un tema, un misterio que encierra a toda la humanidad, que a toda la humanidad le interesa. Y los científicos dan respuesta, pero una respuesta inventada, que no saben qué decir, qué hacer, cómo responder a la humanidad, por evitar una gran preocupación. El tema se trata de por qué el tiempo está tan acelerado. Primero, quiero recomendar esta prédica a nuestro Señor Jesús. Una oración al Padre. Padre Celestial, Dios eterno, por los siglos de los siglos. Bendito Dios, te pido en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, que esta prédica muchos la escuchen. Aquellos que no te conocen, que te conozcan. Y que aquellos que te conocen, que se despierten, que se alerten y que compartan este video. Para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Les voy a hablar sobre la señal. Las señales, pero les voy a hablar solo sobre una señal. De por qué el tiempo está tan acelerado. Aquí les daré una explicación científica y una explicación bíblica. Vamos a definir un término, un concepto, mejor dicho. Vamos a definir qué es el reloj. Un reloj es un instrumento que sirve para indicar y medir y mantener y coordinar el tiempo. En el uso general, un reloj de hoy se refiere a cualquier dispositivo para medir y visualizar el tiempo. Un movimiento en la relojería es el mecanismo que mide el paso del tiempo, muestra hora actual, posiblemente otra información incluyendo la fecha, mes y día. Vamos a ver el descubridor de la resonancia Schumann. Aquí voy a hablar del concepto, que es la resonancia Schumann, qué función tiene científicamente. Esta es la explicación científica. En la década de los años 50, Dr. Winfried Otto Schumann descubrió un efecto de resonancia en un sistema Tierra-ionosfera, hoy conocido como el término de resonancia Schumann. En física, esta se le denomina onda transversal magnética. Se ha comprobado que estas ondas resonantes vibran a la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos, o sea de 7,8 Hz ciclos por segundo. Generalmente la física acostumbra a ignorar lo que no puede explicar. Eso es lo que pasa hoy en día. CNN, RT, BBC de Londres. Pero esta oportunidad no se siguió esa política. Alemania ha experimentado con esta resonancia y han desarrollado consideradas esta constante normal biológica como nuestro hipotálamo. Y nuestro corazón es como un marcapaso. Es una frecuencia que nos conecta a todos los seres humanos, donde la Tierra se comporta como un enorme circuito electrónico. En condición geofísica significa elevación de la frecuencia base de la Tierra, la frecuencia base o latido, que es un marcapaso de la Tierra llamado resonancia Schumann, de 7,8 Hz por ciclo por segundo, se está elevando dramáticamente. La resonancia de la Tierra, resonancia Schumann, ha sido de 7,8 ciclos por segundo durante miles de años. Desde 1980 se elevó hasta 12 Hz. Esto significa que 16 horas equivalen ahora a un día de 24 horas. El tiempo se está acelerando. Aunque esta variante entre regiones geográficas por décadas, la medida general fue de 7,8 ciclos por segundo. Alguna vez se pensó que esto era constante. La comunicación global militares se desarrollaron en esta frecuencia. Reportes recientes establecen el rango sobre los ciclos, 11 ciclos, y este se está elevando. La ciencia no sabe el por qué o qué hacer con esto. La ciencia reconoce que la RS como un indicador sensible de las variaciones de temperatura de las condiciones mundiales del clima. La RS es fluctuante
y las explosiones solares pueden ser un factor en las severas tormentas, inundaciones en el clima de los recientes años. Huracán Katrina hizo devastación en Estados Unidos. Vamos a definir qué es el hipotálamo, para que vamos entendiendo y vamos desarrollando este tema. El hipotálamo es una glándula hormonal de volumen de un guisante, situado en el centro del cerebro, que controla y regula cada glándula y a la vez de cada una de las funciones del organismo. Su función principal es la homeostasis, que es el proceso de devolver alguna cosa a la neutralidad, a su punto de partida. Las funciones principales del hipotálamo son regular los niveles de energía, los ciclos del sueño, la temperatura, la presión sanguínea, la función muscular, el sistema inmunitario, el comportamiento sexual y el hambre. En los animales, el sentido de orientación, en qué momento debe emigrar, una brújula. Vamos a seguir explicando. ¿Qué es un metrónomo? Un metrónomo es un aparato utilizado para indicar el tiempo o compás de las composiciones musicales. Produce regularmente una señal visual o acústica que permite a un músico mantener el tiempo constante. ¿Qué significa esto con el hipotálamo? Desincronización, cuestión de percepción. ¿Ustedes se han dado cuenta que el reloj dura 24 horas y la percepción de usted dice que el tiempo dura menos? Según los científicos dicen que el día dura 16 horas, no 24 horas. Porque si mi reloj, que me pongo mi mano derecha o mi mano izquierda, seamos ese hombre, da el tiempo de 24 horas. No entiendo. Bíblicamente tiene su explicación. Sigamos hablando científicamente. Dice un ejemplo. Hace muchos años, lo que lo explico, los viajes espaciales hacia la Luna, los científicos se toparon con algo que no se esperaban. Empíricamente se ha constatado que no podemos ser saludables fuera de esta frecuencia biológica natural, siempre que los astronautas, en razón de los viajes espaciales, quedaban fuera de la resonancia Schumann, se enfermaban, pero sometidos a la acción de un simulador Schumann, recuperaban el equilibrio y la salud. ¿Qué pasa? La frecuencia Schumann, el campo magnético electrónico, el campo electrónico de la Tierra, es un ejemplo, o entendemos, es la armonía de todos los seres vivos con el campo electrónico de la Tierra. Sigo explicando. Lo que uno hace a diario. Los hipotálamos y nuestro corazón es de 7,8 Hz, ciclos por segundo. Y la resonancia Schumann, el campo electrónico, también es igual de 7,8 Hz, ciclos por segundo. En 1982, esto se aceleró. Parece que una vez el tiempo nos dura menos, estamos más estresados, más ansiosos, nerviosos, como si la percepción del tiempo se hubiese modificado, impidiéndonos mantener la concentración adecuadamente. Fue en 1952, el señor Winfried Otto Schumann descubre matemáticamente la existencia de un campo magnético que rodea la Tierra con una frecuencia de 7,8 Hz. Curiosamente, la misma frecuencia a la que vibra el hipotálamo humano y el corazón. La llamada resonancia Schumann aumentó sus ciclos desde 1980. En la actualidad alcanzamos un umbral de 12 ciclos por segundo. ¿Cómo nos afecta? La estrés. De repente, si no se han dado cuenta ustedes que de repente las personas responden agresivamente, están alterados emocionalmente, aumento de las mortandades de peces, si no se han dado cuenta, en los Estados Unidos, en Texas, salió en la BBC de Londres, en CNN en español, si no me equivoco. Más adelante hay un video, lo que termina la prédica, está un video donde explican, o sea, noticias,
de las muertes masivas a nivel del mundo, de los animales, peces, etcétera. ¿Qué pasa? En el Texas, y los científicos dijeron, en español, perecieron casi 5.000 aves, se precipitaron a la tierra de repente. Los científicos dijeron que fue un poste de luz que explotó y las aves se electrocutaron. Nunca dicen la verdad. No dicen que hay una desincronización con el campo electrónico de la Tierra, nuestro hipotálamo. Generalmente todos los seres vivos tienen hipotálamo, las aves, los de tierra, los peces, todos tenemos un cerebro y un hipotálamo. ¿Qué pasa? Debido a esta alteración, los animales cuando tienen que emigrar, hacer su función, su ciclo de vida normal, se va alterada. Los que tienen que conseguir comida en tal sitio, no se consiguen porque no se reprodujeron, se mueren de hambre. Las aves que comen peces, los mamíferos, delfines, se quedan débiles cuando emigran, se consiguen que no, esas especies de especies que se alimentan, no se reprodujeron. ¿Por qué? Porque su reloj biológico, su naturalidad, su instinto está alterado, no es hora de emigrar. Me explico. Hace años atrás, en el año 2000, no sé si habrán escuchado, del 2000 para acá, 2010, estamos en 2015, se escuchó una gran mortandad de abejas a nivel mundial. Escuché por videos, por noticias de otros países, en Chile, Estados Unidos, Europa, entre otros, que el 80% de las abejas a nivel mundial han desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Según los científicos dicen que el calentamiento global, que son los pesticidas, que las grandes industrias agrícolas, las agroalimentarias, encargan de producir pesticidas para poder matar, eliminar los insectos que se comen la cosecha que nosotros comemos. Pero todavía se sigue sin entender. Las abejas tienen el proceso de polinización a nivel mundial. Es la única que tiene la capacidad de producir todo el alimento que nosotros comemos hoy en día. Es decir, las abejas producen el 70% de nuestros alimentos. El otro 15% la produce las mariposas. El otro porcentaje las avispas, las aves del cielo, los animales de tierra. Muy poco. Con ese pequeño porcentaje no podemos sobrevivir. El 70% de los alimentos a nivel mundial la produce son las abejas. ¿Qué pasa si las abejas desaparecen? Dice Albert Einstein que si las abejas desaparecen, el ser humano duraría 4 años. 4 años de vida tendría el ser humano. ¿Qué significa esto? Hace años, en China, y hasta ahorita hoy en día se conoce, una crisis económica que tuvo China, hasta ahorita se conoce que los chinos comen cucarachas, ratas, entre otros. Eso es cierto. ¿Por qué llegaron a tal extremo? Porque las abejas prácticamente desaparecieron de ese país. Desaparecieron por completo. Por completo desaparecieron. Eso es grave. Muy grave. El gobierno tuvo que contratar muchas personas, miles y miles y miles y miles de personas, para poder hacer el proceso de polinización, de colocar el polen de la flor macho a la flor hembra. Ese es el trabajo de la abeja. Se meten a la flor macho, buscan su mielecita, y a su alimento, la lleva a la colmena, pero las abejas tienen unos pequeños pelitos en su colita, en la parte de atrás, que el polen se riega. Va hacia la flor hembra, saca su miel y así va poco a poco produciendo la semilla que cae a la tierra, se reproducen los árboles nos da aire,
Los árboles alimentan otras especies de animales herbívoros y así sucesivamente. También el aire dependemos del fitoplancton, si no me equivoco, que está, las algas marinas que están en el mar. No totalmente el aire depende de la polinización de las abejas, pero el alimento sí. Los chinos tuvieron que llegar a tal extremo. Y hasta ahorita comen cucarachas, ratas, perros, fetos de abortos, llamamos así, abortos. La carne la hacen sopa de los niños. Eso, casi nadie lo sabe, para que sepan que aquí se habla con la verdad. Le hablo con la verdad, muy pocos lo conocen, pero es así. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice en Apocalipsis 5:6:5, cuando abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y vi. Y miren, un caballo negro, y el que iba sentado sobre él tenía su mano una balanza, y oí con voz como si fuera en medio las 4 criaturas vivientes decir, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañas el aceite, ni la oliva, ni el vino. ¿Qué quiere decir esto? 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Es una balanza, significa que va a haber una gran hambruna y los alimentos serán muy medidos. Una balanza medirán los alimentos. Y no dañes el aceite de oliva. El aceite de oliva se produce por las aceitunas. La aceituna no necesita proceso de polinización de ningún insecto, ni las abejas, ni ningún animal. Simplemente con el viento se poliniza por sí mismo. Y el vino, que son las uvas, se poliniza por sí mismo, no necesita de las abejas ni ninguna especie animal para poderse reproducir. Oh, increíble. Es cierto. Cristo viene pronto. Prepárese. Esto es una señal, apenas una señal que ya se predicó, pero muy pocos lo conocen. ¿Qué dice Mateo 24:22? De hecho, a menos que se acortara en aquellos días, ninguna carne se salvará. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo aceptaron, que aceptaron su sacrificio en la cruz, esos, o sea, el Señor Jesús, Dios Padre Todopoderoso, acortó el tiempo por causa de nosotros, de los que eligió. En su palabra dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Y también dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios en el mundo, porque tanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe, él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Lo dice, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, con una simple oración, muy rápida. ¿Quieres hacer la oración? Repite pues de mí esta oración. Dice así, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname de todo lo que he ofendido, de mi pensamiento, de palabra. Lávame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, Espíritu Santo de Dios. Renuévame, restáurame según tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Son en el Teatro Metropolitan, 29, 30 y 31 de enero. Está ocurriendo un verdadero misterio. Súbitamente en Arkansas aparecieron, más bien cayeron desde el cielo, más de 5,000 aves muertas en pleno vuelo durante la noche del 1 de enero. Más tarde ocurriría en Luisiana y luego en Kentucky, en Suiza, en Suecia, en tantos lugares. Muerte masiva de peces también en Arkansas, en Chesapeake Bay, en Brasil, en Nueva Zelanda. ¿Qué está pasando? También mueren los manatís. ¿Tendrá una relación con el clima espacial? Es decir, con la baja actividad del Sol. ¿Podría ser el frío? Al momento de cerrar esta emisión,
no se había concluido, no había realmente una respuesta a estas muertes masivas de animales en todo el mundo. Le presento la investigación con Fernando Correa. El año 2011 inició con extrañas muertes masivas de diferentes especies del cielo y del mar en diversos países del hemisferio norte y del sur, como si ocurriera algo diferente en el ambiente. ¿Acaso fue por el frío extremo? ¿O fue entonces que influyeron las tormentas solares que se registraron al inicio del año? ¿O por los cambios repentinos que se han registrado recientemente en el campo magnético de la Tierra y esto desorientó a las aves? ¿O bien una combinación de estos eventos? Las muertes iniciaron desde el 1 de enero en países como Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Nueva Zelanda, Brasil, Italia y Cuba. 5.000 aves Blackbird ala roja murieron en Arkansas el 1 de enero. Al día siguiente, 100.000 peces tambor muertos a lo largo de 32 kilómetros en el río Arkansas. El 3 de enero en Luisiana murieron de manera extraña 500 aves. El 4 de enero en Murray, Kentucky, cientos de aves cayeron del cielo inexplicablemente. Entre el 5 y 6 de enero del 2011 en las playas de Inglaterra aparecieron muertos 40.000 cangrejos terciopelo. Simultáneamente en la bahía de Chesapeake en Maryland murieron 2 millones de peces tambor. Y en Florida se reportaron muertos manatíes en cantidades inusuales. También en Suecia cientos de cuervos cayeron muertos a tierra. Además, en Italia perecieron cientos de palomas y en las playas de Cuba aparecieron sin vida cientos de peces. Al menos durante 8 días consecutivos continuó la aparición de diversas especies muertas y los científicos no logran entender ni explicar por completo qué está causando estas muertes. ¿Acaso podrían ser las bajas temperaturas o está ocurriendo algo más? En el hemisferio norte el invierno ahora es extremo. En los Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Suecia son países que se registraron muertes masivas. De ser así, entonces, no es muy claro por qué también hubo muertes masivas en el hemisferio sur. En Brasil, donde murieron toneladas de sardinas, y en Nueva Zelanda, donde también aparecieron muertos cientos de peces. En los Estados Unidos se reportaron parvadas de aves que volaban equivocadamente hacia el norte. No obstante, aún no es claro qué fue lo que confundió a las aves. Muy posiblemente la respuesta está en la actividad del Sol. Los telescopios espaciales estéreos registraron tormentas solares desde el 1 hasta el 8 de enero del 2011, justo durante los días en que se registraron las muertes masivas. Las ondas espaciales Cluster de la NASA, que estudian los efectos del Sol en la Tierra, han observado que la violenta llegada de partículas del Sol han afectado al campo magnético de la Tierra. Prueba de esto es el hecho de que en el aeropuerto de Tampa Bay, en Florida, Estados Unidos, la variación del campo magnético terrestre causó que se redirigieran diversos vuelos y se cerró el aeropuerto para volver a pintar las pistas a una nueva orientación debido a la variación de las brújulas de hasta 10 grados angulares. Aunque algunos veterinarios han señalado que es frecuente que mueran masivamente determinadas especies, no pareciera una explicación convincente. De hecho, no existen antecedentes que se comparen con los del 2011. En este año existe otro elemento que hay que considerar en esta investigación, que el radar meteorológico de Arkansas registró extrañas manchas de origen desconocido durante los primeros días de enero. Las imágenes muestran misteriosas manchas que, de acuerdo a los expertos, no eran de lluvias y que estaban en la atmósfera terrestre entre los 400 y 500 metros de altura. ¿Acaso este fenómeno también podría estar relacionado con lo que mató a miles de especies del cielo y del mar? Aún no existe explicación completa para entender qué es lo que ocurrió con la muerte masiva de diversas especies en diferentes países. En esta importante investigación que continuará. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa. ¿Qué ocurriría si desaparecieran las abejas? Algunos científicos siempre han dicho que si las abejas llegaran a desaparecer, el hombre tardaría pocos años en hacer lo mismo. Y aunque otros creen que quizás los efectos no fueran tan dramáticos, lo cierto es que todos coinciden en que la desaparición de una especie tan notable y benigna como las abejas supondría un shock medioambiental mundial que podría destruir el equilibrio que hoy existe en la naturaleza. Y es que las abejas cumplen una función esencial en el ciclo de la vida. Polinizan innumerables plantas que sirven de alimento a algunas especies animales que a su vez sirven de alimento al ser humano. Por tanto, si desaparecieran las abejas se alteraría toda esta cadena vital.
Es solo un ejemplo porque dependemos de toda la red de seres vivos que nos rodea, conocida como biodiversidad, y que según los expertos está empezando a disminuir a un ritmo alarmante. Al año, entre 100 y 1000 veces superior a lo normal. Para frenarlo, la Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña que pretende sensibilizar y educar a los ciudadanos, especialmente a la población urbana, reproducir escenas simbólicas mediante publicidad, arte callejero y cine, y utilizará la red social Facebook para alertar sobre esta amenaza.